Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la asignatura de Geografía Económica Internacional y estamos a punto de iniciar la clase la- la, titulada Europa. Bien, pues bueno, hemos estado haciendo un recorrido bastante interesante sobre las diferentes regiones, ¿no? Diferentes regiones que existen en el mundo y que de alguna u otra forma pues conforman el mapa, ¿no? El mapa eh, económico, geográfico, eh, ¿no? Información que nosotros debiésemos saber del mundo, ¿no? Y bueno, eh, decíamos la vez pasada, pues bueno, estamos haciendo una comparación, un ejercicio de comparación entre los datos que se presentan en los distintos países y los datos que se presentan, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, digamos que este ejercicio de comparación pues, es bastante interesante porque nos permite, pues, tener, ¿no? Tener esta dinámica pues, de visualizar, de conceptualizar, de tratar de entender cómo es que se dan las distintas dinámicas, cómo es que en una dinámica comparativa, cómo es que está nuestro país, ¿no? Obviamente, por ejemplo, eh, hacemos la comparación, pero debemos recordar, pues, en este sistema comparativo, pues hay siempre siempre hay que comparar en relación ¿cómo decirlo? Pues ¿cómo se llama? A los países que tienen características similares. Este, por supuesto, ¿no? Ahora, digo, aunque hay que seguir ese parámetro, pues debemos de todas formas pugnar por una exploración del conocimiento mucho más profunda, mucho más amplia, que nos, que nos dé luz acerca de cómo estamos situados nuestro país de manera histórica, de manera económica, de manera demográfica, ¿no? En relación a distintas variables. Entonces, pues bueno, les repito, ha sido bastante interesante. Espero que ustedes también hayan disfrutado digo, todavía no se acaba, pues, porque todavía hay que ver la región Asia y etcétera, etcétera. Pero, bueno, hasta el momento han sido interesantes los diversos datos que hemos revisado y no es la excepción la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a ver que precisamente en esta dinámica de crecimiento, en esta dinámica de de riqueza y demás, pues podemos encontrar o vamos a encontrar esta región que, pues bueno, se antoja muy distinta a México, muy distinta a América Latina, muy distinta a América del Norte, y que, pues bueno, con ella tenemos una relación histórica, ¿no? En ocasiones buena, en ocasiones mala, pero que últimamente se ha gestado en un clima de cordialidad, cooperación, y pues bueno, ¿no? Sin más por el momento, bueno, y últimamente ha estado muy de moda el tema de Europa. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo Europa pues, es un territorio bastante amplio, es un territorio complejo, ¿no? Pues porque tiene muchas eh, ¿cómo decirlo así? Muchas economías, ¿no? Encierra muchas economías y eso, por ejemplo, nos pone en un problema metodológico, porque si bien existen las economías más fuertes del mundo, también existen economías con un desarrollo muy similar al de México. Pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión. Eh, Vemos cómo los países más grandes, Rusia, Francia, España, Alemania,
y demás, pues bueno, van a presentar o van a dominar, recordemos, la mayor parte de Europa durante mucho tiempo, ¿no? Bien, pues Europa es un continente que es poblado desde la prehistoria. Recordemos que los primeros vestigios de seres humanos se presentan en África. Ahí se dice que el ser humano surge en África porque ahí es donde se han encontrado los vestigios más antiguos con relación a los seres humanos, ¿no? Entonces, las teorías más aceptadas establecen que a partir de la migración que se da, quizá por cambios climáticos, quizá por cuestiones de recursos, o quizá por una necesidad de explorar, pues cambia, ¿no? O sea, se va poblando Europa a partir del continente africano y obviamente pues va cambiando, van entrando en contacto con las distintas climas que van modificando a lo largo de cientos de miles de millones de años, eso debemos recordarlo, que la evolución, pues no se da en 20, 30, 40 años, sino que recordemos que este, eh, son procesos que se dan en un largo tiempo. A lo largo de los siglos ha modificado profundamente el medio, lo que se traduce en una presencia masiva de la humanidad y un territorio ordenado con numerosas redes de comunicación y una malla urbana muy importante. Europa tiene una economía capitalista desarrollada. Esto le permite, una alta densidad de población, más de 70 habitantes por kilómetro cuadrado, proporcionando a sus habitantes altos grados de confort, ¿no? Y entonces vamos a ver que precisamente uno de los beneficios de vivir en Europa pues, son los altos índices de calidad con cuestión a la vida, ¿no? Europa va a presentar casi no hay hambre, ¿no? Eh, Casi no hay la desigualdad. Bueno, en algunos países vamos a ver, el fenómeno de la desigualdad es bastante interesante. Se hacen extensivos diversos, ¿cómo decirlo?, servicios de salud, ¿no? Entonces, vamos a ver que la mayor parte de los servicios son accesibles para la mayor parte de la población europea. Y entonces, digamos que el ser pobre, ¿no? El ser pobre en Europa no es lo mismo que ser pobre en América Latina y especialmente en nuestro país, ¿no? Vamos a ver que los distintos gobiernos a través del tiempo pues han puesto énfasis en cuestiones que tienen que ver con con el acceso a los servicios de salud. Bien, la densidad de la población europea es muy desigual. Europa Central supera los 100 habitantes por kilómetro cuadrado e incluso los 300 en los Países Bajos. Debemos recordar, ¿no? Decíamos hace rato, que Europa es una población netamente urbana, ¿no? Es una población netamente urbana, y si nosotros revisamos, por ejemplo, los mapas de los diferentes países, pues vamos a notar que los países europeos, pues algunos son muy pequeños. Y ese es, por ejemplo, un proceso muy interesante porque se da en el contexto de, pues se dan en contextos históricos, es decir, se presenta una situación en la cual las distintas, podríamos decir, identidades nacionales, porque eso es lo que va a ocurrir en Europa,
que van a ver una multiplicidad de identidades nacionales. El mismo caso, ¿no? Si vamos hablando, digamos que de manera particular, España, ¿no? Debemos recordar que España como nación no existía, ¿no? Es un fenómeno que decíamos, es un fenómeno que se da en toda Europa. Las identidades nacionales se van informando a partir de distintos procesos histórico, político, económicos y sociales. Entonces, por ejemplo, decíamos el caso de España, es muy interesante porque se da en un momento en el cual no existe España, ¿no? España, la idea de España se empieza, ese territorio que ahora conocemos como España, por poner un ejemplo, fue conquistado por los árabes, pues, no sé, después de que se fueron los romanos, ¿no? Después de que los romanos terminaron dominaron el territorio español, los árabes llenaron el vacío de autoridad o el vacío de hegemonía, y durante muchos siglos, 800 siglos, el territorio al-andaluz fue controlado, la península fue controlado por los árabes. Se da un proceso al interior con Isabel la Católica, ¿no? En el cual, un proceso que se denomina reunificación de España. Perdón, la reconquista de España. Y entonces se dan a la tarea los reyes de Castilla y Aragón, que eran los reinos más grandes, de realizar un proceso de reconquista de lo que es el territorio español en manos de los árabes. Y vamos a ver que a partir de eso empieza a surgir la idea de España, ¿no? Pero no existía, el país no existía. Y entonces, por ejemplo, podemos ver la nación vasca, ¿no? O el País Vasco, Andalucía, que es otro reino, Aragón, que es otro reino, Castilla, que es otro reino, y espero que no se me esté olvidando ninguno. Pero de manera similar se van a dar los distintos procesos en Europa. Recordemos que, por ejemplo, Reino Unido se denomina así al conjunto, ¿no? Porque es una serie o sea, no es un país solamente, es una serie de reinos que van a ser, digamos que forzados, eh, que, eh, que van a ser forzados a unirse, ¿no? A unirse y pues, van a ser presionados de manera militar, ¿no? Recordemos que no solamente está Inglaterra, sino que está el Reino de Gales, está Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, está Escocia eh, y demás, ¿no? Entonces son, digamos que la unión de varias identidades nacionales locales, lo que va a empezar a formar los distintos reinos. Y bueno, este proceso lo vamos a ver en distintos lugares. El mapa de Europa, por ejemplo, se va a mover. Ah, bueno, y tal es el caso de los Países Bajos. Vamos a ver, ¿no? Que para el caso de los Países Bajos, pues en algún momento fueron, por distintos matrimonios políticos, fueron considerados territorio español, ¿no? Y vamos a ver que durante mucho tiempo la geografía geopolítica de Europa se va a determinar a través de los distintos matrimonios que existen por por los distintos matrimonios reales, ¿no? O sea, de la aristocracia. Y entonces España un día terminó apoderada de los Países Bajos.
Y entonces se han ido generando, decíamos, una serie de identidades nacionales, lo cual ha provocado una serie de países muy chiquitos. Eh, bueno, ahorita continuamos, damos más datos. Alrededor de este núcleo, la densidad de población se sitúa entre los 50 habitantes por kilómetro cuadrado y los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. En los países nórdicos no supera los 25 habitantes por kilómetro cuadrado y en las zonas frías de estos países la densidad demográfica no supera los 2 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, debemos imaginar, ¿no?, lo que es, por ejemplo, decíamos en las zonas nórdicas, Rusia, aunque, es decir, Rusia forma parte de Europa, pero, ¿no?, de alguna u otra forma, pues también forma parte de Asia. Recordemos, por ejemplo, les decía yo esta cuestión de las identidades nacionales. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial existe un reclamo de los alemanes sobre determinados territorios y pues bueno, eso, ¿no? El asesinato del archiduque en Yugoslavia, pues va a provocar un serio problema ahí, que va a terminar en la Primera Guerra Mundial. Un problema con consecuencias trágicas, ¿no? Porque debemos recordarlo y debemos decirlo siempre, en las guerras, ¿no? Las guerras, los que terminan perdiendo son los jóvenes, ¿no? Y vamos a ver que en este caso, pues bueno, vamos a ver cómo pues generaciones y generaciones de jóvenes van a terminar traumados, mutilados, y demás, ¿no? O sea, vidas se perdieron, vidas se van ¿cómo se llama? Vidas se perdieron, vidas se truncaron, vidas van a limitar, ¿no? Recursos, por supuesto, destruidos, mano de obra, etcétera, etcétera. Y entonces, recordemos que en Europa la frustración, ¿no?, la frustración de la Primera Guerra Mundial va a provocar la Segunda Guerra Mundial. Y la va a provocar justamente porque existe una dinámica o una idea de que no se cumplieron o de que no se debió haber rendido Alemania, ¿no? Entonces vamos a ver que de manera posterior, a partir de los tratados de Versalles, firmados en el Palacio de Versalles, pues se establecen unas fronteras que le son desfavorables a Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, de las primeras cosas que se hacen en Alemania, pues es, por ejemplo, recuperar esos territorios, invadir esos territorios, ¿no? Y entonces la Alemania nazi tenía una visión ahí interesante sobre la nación alemana. Y entonces vamos a ver que Viena, Polonia, Austria y algunas otras ciudades consideradas alemanas, pues bueno, terminan bajo la dominación alemana y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que bueno, algunos de los países que se estaban disputando al momento de repartirse los ganadores, Inglaterra, Francia, la URSS y Estados Unidos, el mundo, pues algunas quedan en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces les decía yo, pues bueno, los procesos, los distintos procesos que se dan en Europa, que son procesos históricos, digo, y ni siquiera, ¿no? Ni siquiera pasamos por la Edad Media, porque en la Edad Media, bueno, se dan otras cosas, pero estamos hablando, digamos, que esta pequeña cápsula histórica tiene que ver con los últimos
200 años de historia, ¿no? De historia europea, que es la contemporánea, que es la que, digamos que tenemos más cercano. Y entonces vamos a ver que a partir de la tensión capitalismo-socialismo, ¿no? Los grandes vencedores, los que acaban la Segunda Guerra Mundial, no van a ser Estados Unidos. En realidad, quienes toman Berlín son los soviéticos, ¿no? Entonces, quien le da el golpe de gracia al nacionalsocialismo, a la Alemania nazi, y termina la Segunda Guerra Mundial, va a ser el Ejército Rojo, el ejército comandado por, por la Unión Soviética. Entonces, entre ellos se reparten el mundo y al final terminan, digámoslo así, que repartidos algunos de los estados europeos que terminan dentro de la Unión Soviética. Bien, perdón, retomamos esta cuestión de la demografía. Tras el fin de la transición demográfica en Europa, el crecimiento de la población europea se ha estancado. Es decir, no estamos viendo un crecimiento en cuestión europea, ¿no? Las tasas de natalidad y fecundidad son muy bajas y también las de mortalidad. Las tasas de fecundidad están en torno al 1.6 hijos por mujer, ¿no? En México está en 2, ¿no? La tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer en nuestro país está en 2. Entonces, pues tenemos índices muy similares a los de Europa. Ojo, está bien, ¿no? O sea, claro, recordemos que cuando hablamos de tasa de fecundidad y hijos por mujer no estamos viendo si están casados o no están casadas. Ahí metemos todo, ¿no? O sea, madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, se da distinto el proceso en Europa, precisamente porque ellos sí pasan por por una cuestión, ¿no? Por un fenómeno de igualdad de oportunidades. Pasan por una etapa no solamente de extensión de los derechos, sino de igualdad entre hombres y mujeres, pasan por una extensión o por una situación pues de crecimiento, de bonanza, de pasar de una industria agrícola netamente a una completamente industrial o incluso de servicios, ¿no? Entonces, México, ¿no? Y debemos ser conscientes en perspectiva, México se está metiendo en problemas. O sea, de lo que nadie habla es del próximo problema demográfico que vamos a tener. O sea, sumado a nuestras crisis económicas, a nuestra crisis social, vamos a tener un problema demográfico en máximo 10 años. Ojo, no lo digo yo, ¿no? O sea, no crean que le estoy haciendo aquí de a Nostradamus o de profeta. No, no, no. Esto se respalda con datos duros. Y es la lógica. Si nosotros empezamos a vivir más, si nosotros empezamos a tener menos hijos, es decir, por ejemplo, cada vez más van a haber matrimonios en los cuales van a tener entre 1 y 2 hijos. No solamente por la situación, o ningún hijo, cuidado, ¿no? O ningún hijo, que es a la usanza europea. Los europeos, por ejemplo, empiezan a no tener hijos,
¿no? Deciden sí casarse, sí, digo, en algunos casos los que deciden casarse, sí hacer una vida, sí hacer tener un proyecto, compartir con alguien, pero no tener hijos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo también como fenómeno en nuestro país, pues es que algo muy similar de lo que está pasando en Europa. Las mujeres, casadas o no casadas, de eso no, en este momento no nos interesa, están teniendo cada vez hijos a mayor edad. Es decir, no sé, la edad promedio en que se tenían los hijos, 22, 25, se está corriendo hacia los 30 o más. Ojo, no exceptuamos tampoco el fenómeno de los embarazos adolescentes, esos se dan, pero se está moviendo, ¿no? Y entonces lo que vamos a provocar es que vamos a tener una gran cantidad de personas viejas y una menor cantidad de personas jóvenes. Igual que en Europa, lo cual los está metiendo en un problema, ¿no? Laboral, de mano de obra. Por eso es que muchas empresas europeas están viniendo a países de América Latina, aunque, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver una cuestión interesante. Muy justa para garantizar el reemplazo generacional, es decir, no se sustituye, ¿no? Se jubila uno y hay pocas personas. El crecimiento de población en todo caso está debajo del 1% anual. En la Europa occidental el crecimiento es muy bajo, pero en la oriental está estancado o decididamente negativo. La tasa de mortalidad también es muy baja, menos del 10% anual, y muy baja es también la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, el dato de la mortalidad infantil, pues, es bastante pequeño. Desde mediados del siglo XIX, Europa ha comenzado y terminaron la transición demográfica, pero aún están vivas las últimas generaciones de ese periodo, lo que provoca problemas de envejecimiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es precisamente una Europa envejecida, una Europa en la que, por ejemplo, la mayor parte de ¿no? Se amplía la edad para trabajar, tener buenos servicios de salud, pues eso prolonga tu vida, lo cual genera una serie de servicios o de temas que no existían, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas que ya no pueden trabajar, pero que siguen teniendo o demandando servicios? Pues ese es un tema interesante que, por ejemplo, aquí en México se va a poner muy de color de hormiga, porque las últimas reformas constitucionales, por ejemplo, establecen el tope a las pensiones y, bueno, la modificación al sistema de pensiones, pues, genera una serie de contradicciones. Nosotros mismos, ustedes mismos, deben estar pendientes, por ejemplo, en cuestiones del Afore, en cuestiones de ahorrar para su retiro, aunque crean que es muy temprano, no lo es. Hay que empezar a ahorrar, hay que empezar a hacer un patrimonio, porque cuando lleguemos al punto de la senectud, ¿no? Cuando ya no tengamos fuerzas para trabajar, pues hay que tener un colchoncito para caer, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿no? Y que bueno, nos tocará a todos nosotros. Las últimas reformas han generado una serie de contradicciones que nos van a perjudicar mucho. Bien, además de la esperanza de vida al nacimiento es muy elevada, todos los países sobrepasan los 70 años de edad, lo que previsiblemente signifique que el envejecimiento será cada año mayor hasta que desaparezcan estas generaciones. Si se exceptúa la guerra de Yugoslavia, la mortalidad catastrófica está erradicada de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, por ejemplo, se dice la guerra de Yugoslavia, pero debemos recordar que Yugoslavia ya no existe. Le seguimos diciendo la guerra de Yugoslavia precisamente porque en la región se estalla este fenómeno.
Por eso le seguimos diciendo la guerra de Yugoslavia, porque Yugoslavia ya no existe, ¿no? Les decía yo en algún momento, las distintas nacionalidades, los distintos países que conformaban los ¿cómo se llama? Eh, los que actualmente son países, pues bueno, ¿no? Se presentan de una manera, digámoslo así, eh, distinta, ¿no? Eh, Yugoslavia, por ejemplo, terminó siendo Montenegro, Bosnia, Herzegovina, y algunos otros países, ¿no? Se partió como Yugoslavia, el actual país, perdón, lo que antes era Yugoslavia, pues se va a convertir en varios, ¿no? En varios países. Entonces, que por ejemplo ahí, ¿no? En Yugoslavia, pues, se va a generar un conflicto no solamente político, sino que también va a tomar tintes étnicos, políticos y religiosos, ¿no? Entonces, les decía yo, por ejemplo, este, Yugoslavia se divide, ¿no? En Serbia, Croacia, Eslovenia, este, Montenegro y creo que ya. Kosovo creo que también estaba a punto de salirse. Y entonces, en algunos momentos, ¿no? Se convierte en un conflicto, católicos contra musulmanes, como en la Edad Media, ¿no? O sea, fíjense cómo, aunque pensaríamos que en estas épocas la cuestión religiosa ya no separa, ya no separa, pues sí, ¿no? Porque la guerra de Yugoslavia se dio en los 90. Hoy, por ejemplo, hay zonas de Yugoslavia en la que sufrieron el genocidio, las violaciones, las ejecuciones, el traslado, el desplazamiento, eh, torturas, una serie de barbaridades comparables con el holocausto nazi, con el holocausto que le aplicaron los nazis a los judíos. Y entonces, pues bueno, ¿no? Al más puro estilo de la Edad Media, las nacionalidades, ¿no? Y las identidades nacionales más bien, porque no son las nacionalidades, son las identidades nacionales, porque cuando hablamos de identidades nacionales estamos hablando de qué es lo que hacemos con lo que nosotros somos, ¿no? Provocaron esta situación. Hoy en día sigue en conflicto la población, Yugoslavia, perdón, en todas estas poblaciones que menciono, que ahora ya son países, y bueno, complicado. Bien, en la misma dinámica que habíamos visto la vez pasada, vamos a ver algunos datos que recogemos, decíamos, del, de la base de datos del Banco Mundial acerca de los, ¿cómo se llama? De los países, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Podemos ver aquí cómo, pues aquí está como, digamos que el acumulado en Producto Interno Bruto, ¿no? Y aquí abajo podemos ver, perdón, déjenme verificar, miren, ya estaba yo hablando solo y no les estaba yo compartiendo, perdón, la pantalla. Bien, ahora sí, ya podemos observar, ya podemos visualizar lo que les estaba yo comentando hace unos momentos. Aquí podemos tener, ¿no? El acumulado para los países de Europa y Asia Central, que bueno, entran, ¿no? Entran algunos países en esta cuestión. Si cerramos, ¿no? Para observar en cuestión de tiempo más las variables, vemos como en Producto Interno Bruto, aún así, ¿no?
Bueno, obviamente no ponemos todos los países de Europa por razones de que no, al final no lo vamos a entender, pero, ¿no? Podemos ver cómo la economía México y la economía España, pues tienen pues, datos muy similares, ¿no? Tienen datos muy similares, lo que nos habla precisamente pues de la situación que está viviendo España en los últimos años, ¿no? Eh, claro, ¿no? España han sido considerados los pobres de Europa. Bueno, los pobres de un sector de Europa, ¿no? Porque España no es el país más pobre de Europa. Pero bueno, ¿no? Vemos ahí cómo se presentan los productos interiores brutos, como Alemania, pues es la que tiene el mayor dato en cuestión de Producto Interior Bruto. Y entonces la siguiente de materias primas, es decir, lo que se lleva al exterior, lo que se vende en el exterior. Y vemos cómo eh, en el acumulado de Europa y Asia Central, ¿no? Vemos cómo eh, relativamente es pequeño, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de materias agrícolas. Entonces, el promedio del desarrollo de estos países con relación a productos del campo, pues es bastante reducido, ¿no? Ahora, de todas formas, por ejemplo, España tiene una mayor producción, ¿no? Que México, por lo que es más. Vean el dato comparativo para Reino Unido y para México. Y bueno, ahí habría que hacer una reflexión interesante. Reino Unido no tiene ni ¿no? En la isla no tiene ni se acerca a la extensión territorial que tiene México, a los diversos, a la diversificación de los climas que tiene nuestro país. No se acerca, ¿eh? No se acerca. Y vean el dato, 0.63% de su economía, ¿no? Recordemos, estamos hablando con relación al Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, con relación a la riqueza generada, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que se presenta? Entonces, México para el 2015, que es el dato que tenemos, es 0.31% y Reino Unido 0.63%. ¿Qué es lo que hace Reino Unido para exportar más productos agrícolas que México? Bueno, ¿no? Eso es algo que tendríamos que pensar. O sea, ¿cómo es posible que en un territorio tan pequeño se haga una exportación de productos agrícolas mucho mayor que que nuestro país, que tiene todos los climas del mundo, ¿no? Bueno, no, estoy exagerando, pues, pero tiene muchos climas, tiene muchos productos, tiene una gran cantidad de variantes de muchas cosas que son endémicas de nuestro país, o sea, cosas que podríamos, cuando decimos endémicas, es que solo aquí se dan. ¿Cuántas cosas se dan solamente aquí que podríamos estarles vendiendo a todos los europeos? Del campo, ¿eh? No estamos hablando de manufactura, no estamos del campo. Entonces, pues sí existe una posición ahí interesante sobre esto. Italia exporta más cosas agrícolas que nosotros, en porcentaje a su economía, Alemania más, España, ¿no? Francia, ¿no? 0.93% y Europa. Y Rusia, 0.15%. Ahora, decíamos, eh,
es importante, ¿no? Es importante señalarlo porque, bueno, ¿no? Aquí está hablando de cómo es que se mueve la economía, cómo es que un país pone énfasis en determinadas cosas que le permite a ellos no solamente satisfacer las medidas internas, sino las externas. Ahora, con relación a Reino Unido, Alemania y Francia, por ejemplo, son países altamente industrializados, decíamos, en donde la población normalmente se concentra en los núcleos urbanos y entonces, ¿no? Bueno, tienen de dónde sacar la riqueza, ¿no? Las fábricas y demás. Nuestro país, aunque también es en su mayoría, es urbana, ¿no? La mayor parte de la población es urbana, pues entonces estamos viendo cómo pues estamos faltando, ¿no? Pero el desarrollo no es el mismo, ¿no? Entonces, sería justificable si la riqueza que se generara a partir de otro tipo de actividades fuera mucho mayor y la situación fuera mayor. Entonces, ahí hay un punto de reflexión que, bueno, en algún momento tendríamos que pensar. Ahora, eh, ¿por qué no exportar productos a Europa? Agrícolas, ¿no? Ahí está el punto. ¿Por qué no exportar productos agrícolas a Europa? No producen tanto, ¿eh? Digo, a Rusia sería como complicado venderles productos agrícolas, pero a los otros países, ¿por qué no? Y entonces vamos generando una dinámica de, bueno, de qué es lo que se puede hacer. Importación de combustible. Vamos a ver que se cargue. Bien, importación de combustible, ¿no? ¿Quiénes compran combustible? Y vamos a ver que el menor comprador, obviamente estamos hablando porcentualmente, de combustible en Europa es Rusia. Y entonces, ¿no? Nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque los rusos son dueños son los principales productores de gas natural en Europa. Son los que principalmente extraen petróleo en su territorio. Y venden, ¿no? Venden a toda Europa. Seguramente está en su memoria una situación que se dio en un país que se llama Georgia, ¿no? Rusia siempre ha tenido injerencia, ¿no? Es el chico malo y el golpeador, ¿no? El bravucón de Europa, eh, por muchas razones, ¿no? Nadie se quiere meter con los rusos, nadie. Y en alguna ocasión, no tiene mucho, en tiempo no es mucho, Rusia invade este país, lo bombardea, ¿no? Hace una matazón impresionante. Y entonces todos los países que no son de Europa protestaron, principalmente Estados Unidos. Y Rusia, pues, se venía el invierno, ¿no? Se venía el invierno y debemos recordar que el invierno en Europa, pues no es el invierno que a nosotros nos toca vivir, ¿no? Es un invierno verdaderamente crudo. Digo, para nosotros, ¿no? Ellos ya están acostumbrados, pero es muy rudo. Cae nieve, ¿no? Cae nieve en algunas partes de Europa. Y entonces, ninguno de los países europeos quiso aplicarles, Estados Unidos aplicó sanciones a Rusia, pero ninguno de los países europeos quiso secundar la moción de aplicarle sanciones a Rusia. ¿Por qué? Pues porque él le puede cerrar, ¿no? La llavecita al gas natural y entonces va a meter en una serie de complicaciones a toda Europa. Y vemos cómo, ¿no? La importación, siendo un país productor, está muy similar al Reino Unido, ¿no? Y Reino Unido no es un país productor. Alemania no es un país productor, ¿no? 9.19, 8.18, 6.72.
Y bueno, ¿no? Entonces, la reflexión es hacia qué tanto vamos a importar combustible, qué tanto vamos a comprar de fuera. ¿Por qué no fortalecer las economías nacionales y ¿no? Trabajar en ese sentido? Que bueno, ¿no? En nuestro país, pues ya saben, obedece a una serie de intereses cortos, porque así hay que decirlo, cortos. No estamos viendo a largo plazo, ninguno de los gobiernos que ha pasado ha visto a largo plazo, nadie, ¿eh? Nadie, nadie. Lo que corresponde al gobierno federal, ¿no? Bien, aquí, bueno, pues vemos una cosa interesantísima. Debemos recordar que justamente en el 2007, 2009, ocurre una crisis económica internacional. ¿Vale? Vean cómo en el 2008, por ejemplo, los índices que se habían conservado, digamos que estables, tienen un punto de quiebre, ¿no? Hacia el 2009, ¿no? Y en el 2009 repuntan. Bueno, pues quien está frito, ese no es un término científico, les pido una disculpa, pero para ilustrar el dramatismo de esta gráfico, quien está frito es España. España que entró a la Unión Europea, que empezó a haber una serie de bienestar, que se empezó a modificar la vida de los europeos, está frita, ¿no? Vemos cómo en España existe un porcentaje de desempleo del 24.7% para el 2014, en cuestión de Italia es del 12.5%, en cuestión de Francia es el 9.9%, 9.01, 6.3, ¿no? 5.1, 4.9. Entonces, para México, para el 2014, pues no estamos tan mal, ¿no? O sea, sí existe desempleo, pero podríamos estar peor, ¿no? Si bien no es un consuelo, ¿no? Porque al final estos datos macroeconómicos, decíamos, no sirven si al final la gente no está bien. Entonces, pues bueno, nuestro país se presenta de una manera interesante ese dato. Esperanza de vida. Vamos a ver el dato de la esperanza de vida. Bien, aquí, pues una ventaja, ¿no? 70.3% para Rusia, 76.72% para México. El promedio, ¿no? del sector, de la región Europa es 78.89. ¿Por qué? Pues porque hay países en los que decíamos, recordemos, ¿no? O sea, esta cuestión de la estadística en ocasiones hay que, o más bien, siempre hay que tomarla con cautela. La estadística en ocasiones no nos va a presentar un panorama. Hay veces, ¿no? Hay ocasiones, hay momentos en los cuales no nos va a dar una perspectiva real. ¿Por qué? Bueno, supongamos, ¿no? Supongamos en este ejercicio imaginativo, ¿no? Este es un ejercicio de imaginación que les estoy proponiendo. Imaginemos que en mi calle, ¿no? Hay dos casas, ¿no? Y están haciendo una encuesta de, de estadística. Y entonces una de las preguntas, ¿no? Recordemos, son dos casas, y en una pregunta le registran el dato de mi vecino, y mi vecino tiene dos automóviles, supongamos. Pero yo tengo 0 automóviles. Y entonces, cuando sacan un promedio de la calle, de dos casas, el promedio de automóvil por casa es de un automóvil por casa en esa calle. Ojo,
En la estadística, yo tengo coche, pero en el real, pues no. Entonces, hay que proceder con cautela con algunos datos y este es el caso, ¿no? Este es el caso. Hay países que van a tener 80, ¿no? O sea, por ejemplo, 76. Alemania son 80 años que vive en promedio su población. 4 años más. En el Reino Unido son 81, en Francia 82 y en Italia 82.69. Entonces, sí, existe un desarrollo económico, pero también se tiene que dar una calidad, y eso se ve reflejado, decíamos, en la calidad de vida, acceso a los servicios, acceso a determinadas cosas, ¿no? Entonces, interesante el punto que se presenta aquí. Mortandad materna. Aquí se da una dinámica interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque el dato, por ejemplo, para España, para Italia y para Francia, si bien se considera que ya no existe, ¿no? En estos países ya no existe mortalidad. Por eso es que el dato no se mueve, además de que no hay datos de los años anteriores y el dato ya no se mueve. ¿Sale? Entonces, justamente lo que vamos a ver es que, pues bueno, ¿no? Los que tienen mayor índice de mortalidad materna, pues va a ser México. Afortunadamente, el dato en claro descenso, ¿no? Lo cual, por supuesto, habla de un mejoramiento de la calidad de vida en nuestro país. Educación primaria, porcentaje en mujeres. Es decir, por cada hombre, ¿cuántas mujeres hay en la escuela? Y entonces, vamos a ver que ahí, pues sí es bastante, ¿no? En los últimos años, el dato se presenta bastante similar. O sea, eso sí lo podemos decir, ¿no? Pues estamos casi a la par, ¿no? Casi a la par del 50% con relación a la equidad. Equidad al acceso de los servicios de salud, ¿no? Y gasto por estudiante. Y vemos cómo en el Reino Unido, claro, estamos hablando de gasto público, ¿no? Recordemos que estamos hablando de gasto público. ¿Cuánto gasta el gobierno por estudiante? O sea, dinero, recursos públicos, recursos del pueblo, digámoslo, en una dinámica marxista. En este caso, vemos el dato para la educación primaria, le vamos a cambiar a la educación secundaria, vemos cómo se pone en énfasis distinto, ¿no? Es decir, en la educación secundaria, el financiamiento del Reino Unido, pues baja, ¿no? Baja. Francia, pues, ¿no? Sigue financiando la educación y en una educación terciaria, pues bueno, ¿no? Ahí vemos cómo, pues como México, pues le está entrando porcentualmente con mucha lana, ¿no? Más que los demás en las universidades. Ahora la pregunta es, ¿por qué no vemos resultados? ¿No? Claro, o sea, recordemos, son porcentajes, ¿no? No es porcentajes del Producto Interno Bruto. Pero entonces, ¿por qué no vemos resultados? ¿Por qué no vemos cómo se transforma? Y no estamos hablando de apenas, ¿no? O sea, vean en el 2002, en el 2000, en el 99, ¿no?
O sea, sí estamos hablando de que este financiamiento público a las universidades ha sido constante y sostenido, ¿no? Entonces, la reflexión en ese aspecto es, bueno, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues bien, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos conectando la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.